A cuidar tu salud. Y como lo venías anunciando, Manuel, vamos a hablar de lo que ocurre en casa, pero en particular con los niños y niñas, ¿no? Muchas veces estas situaciones de emergencia nos hacen perder el control, no sabemos cómo actuar y por eso vamos a conversar con Inés Villacorta. Ella es médica pediatra del Hospital Nacional 2 de Mayo, que nos va a dar algunas orientaciones para reaccionar y atender de manera adecuada a los niños y a las niñas que tienen accidentes en casa. ¿Cómo está, doctora Villacorta? Bienvenida a ¿Qué hacer en Nacional? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Qué Buenos días. tema? Porque a quién no le pasa la preocupación, a veces desbordante, cuando sucede una emergencia con nuestros niños desde pequeños, y es lógico, son niños, a veces no miden el peligro incluso y hay accidentes. Pero, ¿cuáles son los más recurrentes que usted sabe de lo que pasa siempre en casa con los niños, doctora? Buenos días. Bueno, uno de los accidentes más frecuentes son las caídas con golpes en la cabeza. Dentro de ellos, los más frecuentes son las caídas de las camas, por ejemplo, cuando los niños ya tienen 4 o 5 meses y pueden empezar a girar en la cama, a rodar en la cama y pueden caer de ella, ¿no? Ese es uno de los más frecuentes, por ejemplo, a partir de esa edad. Y también en los niños que ya están dando sus primeros pasos, que ya están caminando solos o con apoyo, también es frecuente que pueda pasar eso. La mayoría de veces estos golpes no son de mayor importancia, no son, digamos que generen realmente algo grave en el niño, pero sí genera mucha preocupación en los padres. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta algunos signos que le llamamos signos de alarma, que sí me deben a mí, digamos, alarmar para que yo pueda llevarlo al niño a una emergencia. Hay ciertas cosas que tenemos que observar, ¿no? Por ejemplo, tengo un niño que se golpeó la cabeza y que tiene náuseas, vómitos. Si es un niño más grande, refiere dolor de cabeza intenso, está mareado. Si es un niño que ya estaba caminando, digamos, de manera estable, empieza a tener inestabilidad para caminar, o en casos más severos, tal vez pérdida de la conciencia o convulsiones también que puede suceder, ¿no? Entonces, Claro. esos son los signos de alarma. Generalmente son muy pocos los que presentan algunos de estos signos de alarma y cuando no se dan, lo que tenemos que hacer es observar. Lo que se aconseja es observar 24 horas posterior al golpe, sobre todo las 6 primeras horas posterior a que se presente un golpe en la cabeza son las horas en las que tenemos que estar más alertas y ver si se presenta alguno de estos signos de alarma para poder llevarlo a una emergencia y pueda ser atendido y vemos si hay algo más complicado, ¿no? Y cuando no, lo que tenemos que hacer en casa es colocarle, dependiendo, ¿no?, de la zona del golpe, puede ser hielo local en la zona del golpe y algún analgésico como el paracetamol, por ejemplo. Claro, y sobre todo porque ya la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los accidentes o lesiones no intencionales son la principal causa de muerte en los niños, ¿no? Cerca de 830,000 niños menores de 18 años fallecen a causa de este tipo de lesiones. Entonces, hemos empezado a hablar de los síntomas, cuando hay fiebre, cuando hay vómitos y diarreas, ¿no? El tema de la temperatura del niño es tan importante, es necesario bajarla de manera inmediata o primero es oportuno ver las razones de la elevada temperatura? Ya, bueno, la fiebre es el principal motivo de consulta en las emergencias. Si no hablamos de accidentes, ni de manera general, el principal motivo de consulta es fiebre, que puede tener distintas causas. Lo importante de la fiebre es que digamos, podamos diferenciar entre aquellas de que realmente tienen algo más grave de fondo y las que son de causas más comunes, como resfríos comunes, diarreas u otros cuadros virales que son los más frecuentes en los niños. Entonces, lo que en primer lugar tenemos que tener en cuenta o saber es de que la fiebre por sí sola no es mala. Es decir, la fiebre como un síntoma no significa que necesariamente sea algo malo. La fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, ¿no?, que se da porque nuestro cuerpo, frente a una
agresión de algún virus, de alguna bacteria, de algún agente externo, está haciendo una reacción, está tratando de defenderse. Significa que mis mecanismos de defensa funcionan y por eso estoy haciendo fiebre. Pero la fiebre a lo que conlleva es que el niño sienta malestar, ¿no? La fiebre trae consigo que el niño tenga dolor de cuerpo, dolor de cabeza, que se sienta mal, ¿no? Entonces, para aliviar ese disconfort que el niño siente, es que yo doy un medicamento. Más de que porque se le quite la fiebre, porque la fiebre en sí sea mala, sino por el malestar que puede generar. Ya. Entonces, si yo tengo un niño que tiene, por ejemplo, 38.5 de temperatura, pero está saltando, corriendo y no le afecta en nada, en realidad no es una urgencia bajar la fiebre. Si yo tengo un niño que con esa misma temperatura está con mucho malestar, con mucho decaimiento, yo puedo darle algo para disminuir la temperatura. Ahora, si el niño ya tiene antecedentes de haber convulsionado anteriormente con fiebre, que es una de las cosas a las que los padres le tenemos mucho temor, ¿no? A que el niño, porque tenga fiebre muy alta, pueda convulsionar. Entonces, si de pronto el niño ya ha convulsionado antes con fiebre, entonces en ese caso yo sí le voy a dar un medicamento para la fiebre para que el niño no vuelva a convulsionar, en un niño que ya tenga antecedentes previos. Ahora, no todos los niños convulsionan con fiebre. Quiere decir que puedo tener niños que tengan 39 grados, 40 grados y que nunca van a convulsionar. Mientras que tengo otros niños que con temperaturas más bajas van a convulsionar. No siempre vamos a poder saber quiénes son los que van a convulsionar por fiebre y quiénes no, ¿no? O sea, doctora, que no siempre es bueno tratar de bajarle la temperatura, según lo que usted ha manifestado. Si el niño tiene 38 y pico y está jugando, hay que No es, necesariamente bajarle la no temperatura con una así es. pastillita. No necesariamente, porque la fiebre no es mala como tal, ¿no? Como fiebre, como les explico, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo frente a la infección. Entonces, de hecho que esto, nosotros como médicos lo sabemos, pero hay mucho temor por la fiebre, ¿no? Hay mucho temor de convulsiones, Sí. pero como yo le digo, no siempre se sabe qué niños van a convulsionar y qué niños no van a convulsionar con fiebre, y lo que se busca o el objetivo de tratar la fiebre es de que el niño se sienta mejor, de aliviar el disconfort que tiene el niño. Ese es el objetivo realmente, al bajar la temperatura. Y cuando hay convulsiones o hay desmayos, ¿qué hacer en ese momento? Bueno, en primer lugar, aunque es difícil, tratar de mantener la calma, ¿no? Sí. Tratar de mantener la calma. Si el niño está convulsionando, no debo agarrarlo y tratar de que no se mueva, porque a veces hay eso, ¿no? Eso me puede generar más accidentes, o que el niño se golpee, o que tenga un traumatismo. Entonces, si el niño está convulsionando, lo puedo acostar en el piso, ponerlo de costado y alejar todo lo que esté cerca a él, que tal vez en los movimientos pudiesen lastimarlo, ¿no? Si una convulsión ya está durando, si es un niño que ya ha tenido antecedentes o que ya tiene diagnóstico a lo mejor de epilepsia, usualmente ya también los padres saben un poco más cómo manejar el tema, pero cuando asusta más o cuando preocupa más es cuando es el primer evento. La mayoría de convulsiones son convulsiones febriles. La mayoría de convulsiones febriles son convulsiones cortas que duran unos segundos, usualmente. Una vez de que el evento cese, van a la emergencia y ahí se les evalúa y se ve si hay algo más, digamos, si esa convulsión podría tener alguna otra causa, además de la fiebre, o si es una convulsión febril que se produce por inmadurez del cerebro del niño y por eso se da solo hasta los 5 años y más allá ya no hay riesgo de convulsiones febriles. Si un niño convulsiona más allá de los 5 años con fiebre, la causa es otra en realidad, ¿no? Que tendríamos que examinarla, buscarla y tal vez tomarle algún examen auxiliar. Doctora, hay acciones que pueden ser vitales en relación al tiempo, pero por ejemplo, pasa esto, una niña de 2 años y medio que está por dormirse, tiene bastante sueño, pero la mamá o el papá insisten en que tiene que comer. Ella está, como le dicen, cabeceando ya por dormirse, pero también está recibiendo la comida. De pronto se descuida el papá, se descuida la mamá, la niña se cae y se golpea la cabeza. Entonces llora, pero tiene sueño. ¿Cómo actuamos ahí? Porque se recomienda, se dice que no debemos dejar que la niña se duerma. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya, sí, es algo también a veces
frecuente de que los niños puedan sufrir un golpe de cabeza y se dice de que no debemos dejarlos Sí. dormir, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez los podemos mantener despiertos una hora como para observar si se presenta algún signo de alarma, si hay vómitos, si vemos algo tal vez diferente, mayor irritabilidad en el niño, algo distinto, y si no es así, debemos dejar que el niño ya descanse, porque es una hora en la que habitualmente va a descansar, ¿no? Y si ya presentara en el transcurso de esas horas algún otro signo de alarma, pues acudir a una emergencia para que sea evaluado. Usualmente un traumatismo producido por ese mecanismo no suele tampoco ser de mayor importancia en la mayor parte de veces, ¿no? Los niños que se caen de la cama, que están caminando o corriendo y chocan con algo, o se caen y se golpean en el piso, generalmente no suelen tener traumatismos de mayor gravedad, en la mayor parte de los casos, ¿no? Claro. Por eso es Y importante observar los signos de alarma. en caso de intoxicación y envenenamiento, ¿no? Esto también es algo que se da, que se consumen o comen algo, ingieren algo que no deben. ¿Qué hacer en ese momento cuando me acabo de dar cuenta de la situación? Ya, sí, es un accidente muy frecuente también, sobre todo alrededor de los 2 años, entre 2 y 3 años es bastante frecuente, es la edad más frecuente. Dependiendo de que frente a qué sustancia estemos, por ejemplo, una de las consultas frecuentes es la ingesta de lejía. Tenemos que tener en cuenta que los accidentes a esta edad de ingesta de algún producto son ingestas no intencionales, ¿no? Son por curiosidad del niño, porque tienen un objeto ser que suelen llevarse todo a la boca. Entonces, al ser no intencionales, la mayor parte de veces cuando se ingiere algún producto de limpieza, digamos, por ejemplo, que a veces son los que suelen tener a la mano, entonces no van a ser grandes cantidades las que se van a ingerir. Suelen ser cantidades pequeñas porque el niño, en cuanto siente el sabor o el olor, suele escupirlo o vomitarlo nada más de la cavidad oral. No pasa grandes cantidades. A diferencia cuando tenemos un niño más grande, un adolescente, que tiene una ingesta intencional, ¿no? Claro. Cuando es una ingesta accidental, la mayor parte de veces es así. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si tengo un niño que ha ingerido algún producto de limpieza, lejía, no debemos hacerlo vomitar, para empezar. Ah, no. Porque a veces hacerlo vomitar, por ejemplo, el niño tomó lejía y yo lo hago que vomite, esa lejía cuando regresa produce un mecanismo de mayor lesión, ¿no? O sea, ya pasó y cuando retorna hay más daño. Entonces no debemos hacerlo que vomite. Si el niño además pasa que a veces al tomar la lejía se moja la ropa con la lejía, podemos cambiarle el polo, por ejemplo, ¿no? O cuando ingiere algún veneno de algún, por ejemplo, insecticida, veneno para ratas, ¿no? Que también a veces se puede tener en la casa, que haya estado de pronto ya mezclado para darle el fin que tiene esto, y entonces el niño lo haya ingerido. Entonces lo que tenemos que hacer es tal vez, dependiendo si también se manchó la ropita, cambiarle, porque por la piel también se pueden absorber algunas sustancias que son tóxicas. Entonces, perdón, y si no hacemos que regrese lo que haya consumido, ¿qué hacer, no? Es decir, ¿qué acción tomar? ¿Tiene que ingerir otra cosa, leche, como generalmente cuando hay hace? ingesta de algún tóxico, debemos llevarlo lo más pronto posible, de alguna sustancia tipo algún veneno o lejía o algún producto de limpieza. Es mejor llevarlo al hospital para que sea evaluado en el hospital y determinemos la magnitud del daño y las medidas a tomar allá, ¿no? Porque ese retorno causa daño, o hay otras sustancias en las que tampoco se hace lavado gástrico, por ejemplo, porque son sustancias volátiles, que eso de ahí más bien se inhala a nivel pulmonar y puede haber un daño horas después con otros productos, ¿no? Entonces, las recomendaciones son, por ejemplo, si podemos llevar lo que el niño haya ingerido, el sobre, el envase, porque es importante que nosotros sepamos los componentes. Asumo que deben ser distintos si son pastillas, por ejemplo. Claro, diferentes si son pastillas, ¿no? Los medicamentos también, ¿no? Toman el medicamento del abuelito, de la abuelita, o el mismo jarabe que a veces se le receta al niño, ¿no? Por ejemplo, ingesta de los medicamentos, sobre todo los que tienen sabor más dulce,
que a veces son agradables, de antihistamínicos, de paracetamol, de lo que usualmente tenemos en casa para manejar alguna emergencia, a veces los niños los ingieren. Dependiendo del tiempo que haya pasado, debemos buscar eliminar el medicamento y en ese caso hacer un lavado gástrico ya en el hospital, ¿no? Determinando de cuánto ha sido lo que ha ingerido también el niño, ¿no? Entonces es importante eso, saber qué fue y no que te digan, bueno, un jarabe que le recetaron la vez anterior. Nosotros no sabemos qué es. Entonces es importante de que si no se acuerdan el nombre, porque a veces no nos podemos memorizar los nombres de los medicamentos, llevemos el frasco o llevemos las tabletas que el niño ingirió, o llevemos el frasco de la medicina, o el frasco del producto de limpieza para poder ver qué componentes tiene, Doctora, y según eso saber qué acciones debemos tomar, porque no todos se manejan de la misma manera. Ya casi para terminar, tenemos que tocar las quemaduras, que también son accidentes continuos que pasan con nuestros niños. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si alguien por accidente tiene una quemadura con agua hirviendo? Me imagino que eso tiene que ver con el grado de quemadura, ¿no? Claro, las quemaduras son de diferentes grados. Las superficiales, que son las de primer grado, que solamente van a dañar la capa superficial de la piel. Las de segundo grado, que ya comprometen la siguiente capa y que se va a caracterizar por la presencia de ampollas en la piel cuando éstas se producen. Y las de tercer grado, que ya son mucho más profundas. Entonces, son frecuentes los accidentes con agua caliente. Por eso es que lo principal para prevenir todo esto es ser muy cuidadosos, dejar todas las cosas siempre alejadas de los niños pequeños para que no pasen estos accidentes. Lo primero que yo tengo que hacer frente a una quemadura es poner al niño bajo un chorro de agua fría o sumergir, por ejemplo, si es una manito, en una bandejita, en una tina con agua fría, unos 10 minutos, unos 15 minutos, dejarlo en un chorro o poner la manito de pronto, si es una manito o un pie, ¿no? O la extremidad o en la parte donde se haya quemado, que le caiga agua fría para, con eso digamos, también aliviamos un poco el dolor que siente el niño y le podemos dar también un analgésico, que es lo mismo que utilizamos para la fiebre, paracetamol, ibuprofeno, metamizol, lo que tengamos a la mano, y luego llevarlo en emergencia para poder ser atendido. Tratar de no colocar otras sustancias, como a veces se utilizan aceite, por ejemplo, ¿no? Aceite de cocina, algunas cremas que a veces no sabemos qué contienen, ¿no? Sal, sí. wow. Sí, Sal, azúcar, es mejor no ponerle nada y sí, agua corriente, agua fría para que, digamos, disminuyamos la molestia, darle algún analgésico y llevarlo a una emergencia. Hay zonas del cuerpo que siempre son quemaduras de importancia, como independientemente del tamaño, de si son áreas muy grandes o no, como la cara, como las manos, los pies, que son zonas de que siempre tienen que ser atendidas en un hospital y que incluso a veces requieren hospitalización por el área que están comprometiendo, no solamente por las superficies, sino por que son estas áreas que si cicatrizan mal pueden dejar secuelas, incluso por ejemplo si una manito se quema y no es manejada adecuadamente, no es tratada, atendida por profesionales que conozcan el manejo, puede ser incluso de que ocasionemos que una manito a futuro no funcione adecuadamente, ¿no? Porque no cicatriza bien. Tenemos varias articulaciones en las manos. Lo mismo pasa con el pie. Y de otras áreas del cuerpo va a depender de la extensión que tenga, ¿no? Muy bien, doctora Villacorta, hemos desagregado, creo, bastante bien todas estas posibles situaciones o accidentes que se pueden vivir en casa con los niños. Gracias por haber estado con nosotros y será un gusto tenerla en una nueva oportunidad. Okay, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Gracias a usted por estar con nosotros. Ahora sí, Sofi, nos vamos.